Nosotros desde la semana pasada estamos conversando de el protagonista de la escritura, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa y el Omega. Y no nos bastaría la eternidad para seguir aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. Hablábamos la semana pasada de que Él es el árbol de vida y que el árbol de vida que encontramos en el Génesis y en el Apocalipsis es una representación, es un tipo de Jesucristo. Y el día de hoy vamos a conseguir otra referencia, otra representación que se encuentra en el Antiguo Testamento y que apunta a Cristo. Porque yo tengo una noticia que darte si tú aún no la sabes. Tú lo único que necesitas es a Jesucristo. Si Él está en tu vida y gobierna tus pasos, ya tú estás en el camino, ya estás transitando la única puerta, ya estás unido a la vid. Y qué importante reconocer la preeminencia de Cristo, como Él siempre será nuestro Señor y como siempre, si tenemos esa humildad, Él se va a revelar a nuestras vidas. Con esta introducción, hoy vamos a conversar de el maná. Y comenzamos con el libro de Éxodo, capítulo 16, porque en el libro de Éxodo, el capítulo 16, Dios da el maná a los israelitas. Y dice el versículo 4. Entonces el Señor dijo a Moisés: He aquí, haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día, para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Versículo 13 del mismo capítulo, Éxodo 16. Y sucedió que por la tarde subieron las codornices y cubrieron el campamento. Y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando la capa de rocío se evaporó, he aquí, sobre la superficie del desierto había una cosa delgada, como copos, menuda, como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Y Moisés les dijo: es el pan que el Señor os da para comer. En esta porción de la escritura, lo primero que nosotros tenemos que hacer como ejercicio cuando leemos la escritura es encontrar a Dios en el centro. La escritura revela a Dios. Cuando yo coloco a Dios en el centro, yo me estoy cuidando de tener reverencia ante un libro espiritual y no torcer ese libro para poner al ser humano en el centro. Cuando yo digo esto y colocamos a Dios en el centro con lo que acabamos de leer, vemos a un Dios soberano, un Dios que está al control de todo, que gobierna, un Dios de amor que sacó a su pueblo de la esclavitud, porque ya habían salido de Egipto, los llevó en el desierto, pero también vemos a un Dios providencial. En su providencia, Él suministró alimento de una forma sobrenatural, porque Él está al control, Él es soberano, es autoexistente, es providencial. Vemos también un Dios de amor, porque de tal manera los amó que los cuidó, los sustentó, tuvo paciencia con ellos. Vemos un Dios paciente, grande en misericordia y lento para la ira. Y digo esto porque cuando lees el libro de Éxodo, el contexto, ya ellos empezaron, me refiero a los israelitas, a quejarse, a murmurar. Entonces, en primer lugar, vemos ese Dios fiel que no cambia. Y la buena noticia que es ese Dios que sustentó al pueblo de Israel en ese tiempo, sigue siendo el mismo Dios y puede sustentarnos a nosotros. En segundo lugar, cuando ya yo encontré atributos de Dios en la porción bíblica que estoy leyendo, yo puedo ver las implicaciones para mi vida.
como por ejemplo la dependencia del creyente. Un creyente debe ser dependiente a Dios, dependiente incluso de su revelación y de su provisión. ¿Por qué digo esto? Porque si yo no estoy dependiente de Dios, yo no tengo los ojos espirituales alumbrados para poder detectar su provisión. Si se fijan, Dios en su providencia dio el maná. Pero cuando dio el maná y los israelitas lo vieron, enseguida se preguntaron, ¿qué es esto? La palabra maná en hebreo significa esa pregunta, ¿qué es esto? Fue Moisés el que le dijo, ese es el pan del Señor que os dará para comer. Y Moisés lo sabía porque Dios se lo reveló. ¿Qué implicaciones tiene ese texto para mi vida? En muchas ocasiones en la actualidad, Dios puede suplir tus necesidades, Dios puede bendecirte, pero si tú no tienes los ojos espirituales alumbrados a través de la comunión con ese Dios soberano, autoexistente, providencial y de amor, quizás ni siquiera ves la bendición. ¿Qué es esto? Pues pasa desapercibida. Incluso Dios se puede estar ya bendiciendo y bendiciendo tu vida y tú estás completamente cegado porque no estás en la posición correcta del creyente. ¿Cuál es la posición, la posición correcta del creyente? Un creyente todos los días debe ser dependiente de la revelación de Dios, la iluminación de Dios, la provisión de Dios. Muy bien. Cuando yo comprendo esto como base principal, que veo que lo que pasó y lo que se escribió tiene implicaciones para mi vida, yo también puedo encontrar un pecado que empezó a manifestar el pueblo de Israel y que hacía mucho daño y los separaba de Dios. Incluso desencadenó la ira de Dios en algunos escenarios. ¿De qué pecado o a qué pecado me estoy refiriendo? A la ingratitud. Cuando yo vivo en este tiempo que vivimos algo que se llama la cultura de la comparación, yo en vez de estar agradecido con lo que tengo, me estoy comparando con otros y caigo en insatisfacción. Cuando yo empiezo a andar no como Dios manda, sino como el mundo empieza a caminar, yo caigo en ingratitud. Cuando yo permito que las gentes, y ya vamos a hablar de este término, gentes, resáltalo, escríbelo, empiece a influenciar mi vida, yo puedo caer en un estado de ingratitud. ¿Y qué peligroso es la ingratitud? Qué peligroso es no reconocer la providencia de Dios en mi vida, sino sentirme merecedor de algo mejor porque me estoy comparando con otros, porque estoy caminando como el mundo camina, porque estoy permitiendo que el mundo me influencie, las gentes empiecen a tener influencia en mi vida. Ten cuidado si tú estás en un estado de comparación constante, en un estado de caminar como el mundo camina o en un estado donde tú permites a través de estas plataformas digitales que personas que no son creyentes influencien tu vida. Veamos el ejemplo del pueblo de Israel, que a pesar de que salió de la esclavitud y de que fue sostenido de manera providencial, empezó a caer en ingratitud. Y encontremos claves en este medio que nos van a permitir extraer advertencias para nuestra vida. Vamos al libro de Números 11, versículo del 4 al 6. Dice la palabra del Señor, y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Cuando habla de populacho, personas que no pertenecían al pueblo de Israel empezaron a vivir entre ellos y empezaron a mezclarse. El populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Pero ahora no tenemos apetito. No hay para nuestros ojos excepto este maná. Qué despectivo.
Qué impresionante que el libro de Éxodo 12:38 dice, grande multitud de toda clase de gente subió con ellos. Mira este fenómeno que es muy actual. Cuando una persona que es creyente, que habita en un estado de gratitud y reconoce que Dios es soberano, que Dios provee, que Dios sustenta, empieza a descuidarse y empieza a interactuar con el populacho, con las gentes, con personas que no son creyentes, que tienen un deseo insaciable, que la característica principal de sus vidas es la insatisfacción, yo empiezo nuevamente a llorar. Empiezo a comparar, oye, pero mi vida en el pasado no era tan fea como parece. Oye, en Egipto sí, yo estaba en esclavitud, pero me daban pescado gratis, que no era gratis porque tenías que hacer ladrillos y tenías que hacer trabajos físicos fuertes, pero ellas ya no recuerdan el sufrimiento, sino querían cosas, querían comida, carne, querían el pepino, las cebollas, los ajos. Qué interesante que en el presente sucede lo mismo. Y no quiero decir con esto que nosotros no podemos interactuar con personas inconversas, porque esto es imposible. Y no solamente esto, es que no es bíblico. Yo debería de interactuar con personas que no creen para yo proyectar la luz de Cristo en sus vidas a través de mi congruencia y mi santidad. Entonces, ¿cómo yo puedo interactuar con el populacho y las gentes y permanecer en santidad? Dependiendo todos los días de la comunión con Dios para que ellos se hagan a mí y yo no terminar siendo como ellos. Pero como estas personas, me refiero a los israelitas, empezaron a interactuar con ellos y vieron que ellos tenían deseos insaciables, ellos volvieron a llorar y volvieron a anhelar cosas que supuestamente tenían en el pasado y lo peor aún, empezaron a menospreciar lo que Dios proveía para sus vidas, el maná. ¿Tú quieres saber por qué en muchos escenarios de tu vida Dios no te bendice más? En algunos escenarios, no todos, es porque tú estás en un estado de ingratitud. Como tú no eres fiel en lo poco, como tú no agradeces lo poco, Dios no bendice más. Como tú no reconoces la providencia de Dios, la soberanía de Dios, el amor de Dios, Dios no bendice más. Como tú muchas veces empiezas a mezclarte con el populacho y empiezas a pervertir tu vida. Empiezas a caer en pecado, empiezas a caer en fornicación, empiezas a perjudicar tu santidad, empiezas a contristar tu espíritu. Por esa razón caes en ingratitud y te la pasas comparándote y te la pasas siendo influenciado por personas del mundo y empiezas a estar vacío porque nunca el ojo se sacía de ver. Qué fuerte es esto, qué real, qué actual, qué impresionante cómo vemos personas que no están experimentando un estado de gratitud, no porque no tengan, sino porque son incompetentes para ver la providencia de Dios en sus vidas. Muy bien, en el sentido tipológico, y cuando digo tipológico, un tipo es una señal que apunta a un antitipo. La semana pasada dijimos que el árbol de la vida es un tipo de Jesucristo, apunta a Cristo. El maná también apunta a alguien. ¿A quién representa el maná? Pues sin lugar a dudas, a nuestro Señor Jesucristo. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a dar un contexto. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, Dios, Jesucristo, alimentó a 5,000 hombres. No solamente que los alimentó, sino que ministró una gran oportunidad para que los discípulos tuviesen una enseñanza. Seguidamente de esto, de este milagro, la gente al día siguiente busca a Jesús y en ese contexto el Señor dice las siguientes palabras. Juan 6 del 32 en adelante. Jesús les dijo, en verdad,
En verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y en el versículo 48 dice, yo soy el pan de vida nuevamente. Y les deja claro, vuestros padres, refiriéndose a los padres del pueblo hebreo, los israelitas del pasado, comieron el maná en el desierto, pero murieron. El pan que desciende del cielo es Jesucristo y todo el que come de él no muere. Qué interesante es esto, porque vemos entonces que Cristo se compara con el maná. Él es el pan viviente que descendió del cielo y aquí prestemos mucha atención. Los israelitas tenían que buscar el pan cada día por la mañana. Los israelitas no podían almacenar para el día siguiente porque salían gusanos en el maná y se podría. Los israelitas el día sexto tenían que agarrar una doble porción porque el séptimo era el Shabbat para entrar en la presencia de Dios. Cada porción que agarraban les suministraba saciedad para todo el día. ¿Cuál es la enseñanza que encontramos aquí? En el presente, querido hermano, diariamente, de la misma manera que los israelitas en el pasado lo hicieron, usted debe echar mano del pan de vida cada día antes de cualquier actividad. Quiere decir, si usted se levanta y lo primero que usted hace es agarrar el celular, o lo primero que hace es salir corriendo a trabajar y no se alimenta de forma espiritual, usted va muy probablemente a caer en un estado de ingratitud porque va a ser influenciado con facilidad, porque salió con hambre y no lo va a alimentar el pan de vida, sino el mundo. Y lo va a influenciar de tal manera que va a empezar incluso a separarse del pan de vida. Ah, ¿qué diferencia hay cuando yo me levanto y echo mano de la comunión con Dios? Yo me levanto y reconozco que lo primero que necesito es el maná. Y el maná es Cristo. Señor, hoy quiero darte gracias porque me levanté. Hoy quiero darte gracias porque es un nuevo día. Hoy quiero llenarme de tu presencia. Déjame leer tu evangelio. Déjame estudiar mi discipulado. Déjame entrar en tu presencia para estar saludable de forma espiritual y enfrentarme al mundo. Si tú no lo haces cada día, por esa razón, insisto, es que tú experimentas las dolencias y la presión del mundo. Ahora, es importante tomar en cuenta que así como los israelitas no podían comer, no podían, mejor dicho, guardar de la porción de hoy para mañana, en el presente la comunión es igual, es diaria, viva, dinámica, orgánica. ¿Qué quiere decir esto? No es suficiente para la semana que tú hayas ido a la iglesia el domingo. Tú fuiste el domingo, recibiste el pan de vida, pero el lunes nuevamente tienes que entrar en su presencia. Si es posible, en la mañana, al mediodía y en la noche, siempre en comunión con el pan de vida, porque si tú te alimentas de su palabra, con la oración, con la meditación, con la comunión con tus hermanos, tú vas a estar saludable de manera espiritual. Yo te pongo un ejemplo. El día de ayer yo fui al hospital, que me gusta estar siempre documentando historias en el hospital, pero antes de ir al hospital ya yo sé que cuando yo voy al hospital yo voy a entregar. Entonces tengo que estar bien alimentado. Entro en la presencia de Dios antes de ir, oro, leo la palabra, me lleno de manera espiritual y voy y sirvo.
y comparto oraciones y comparto mensajes y doy consejos y acompaño al que está llorando. ¿Cómo se hace eso? Porque me alimenté del pan de vida. Mira, es sorprendente. Si yo me atrevo a ir y no estoy bien alimentado, no funciono. Me abrumo, me atormenta, incluso muchas veces tengo que salir. ¿Por qué? Porque es tanta la necesidad que esa necesidad me envuelve y yo no puedo hacerle frente. Pero entonces comprendo que Cristo es el pan de vida y que qué bueno es que diariamente busque la porción del Señor. ¿Qué nos garantiza que sea diaria la porción del maná? Que sea diaria la comunión con Cristo. Nos garantiza, en primer lugar, dependencia. ¿Por qué dependencia? Porque si yo siento que con un día es suficiente y me va bien toda la semana, yo puedo caer en el error porque somos tan idólatras y colocamos tanto a los seres humanos en el centro de pensar, yo no necesito de Dios. No, yo todos los días necesito de Dios. Entonces, que yo busque el pan de vida, el maná diariamente, me garantiza de que yo soy dependiente. Me confirma de que soy un ser dependiente de mi Dios, no de las circunstancias, no de los políticos, no de mi elocuencia, no de mi estrategia, no de mi sagacidad, no de mis contactos. Dependo de Dios, porque Él es soberano. Él provee, Él protege, Él ama, Él cuida. Él es grande en misericordia. Él es un Dios de amor. Dependo de Él. No me puedo separar de Él. Permanezco en Él. Él es la savia, el que me suministra nutrientes. Entonces, esto es todos los días. En segundo lugar, ¿qué es bueno? ¿Qué parte sabia y hermosa encontramos de buscar esa dependencia diaria? De que esto nos fortalece en la comunión con Dios. La comunión con Dios tiene que ser diaria. Hoy quiero conocerte, hoy quiero aprender más de ti, hoy quiero entrar en tu presencia, hoy quiero saber más de tu voluntad, hoy quiero que tu mente, Señor, tú que eres el pan de vida, esté tallada en mi mente. Eso tiene que ser diario, dependencia y comunión. Finalmente, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17, se menciona nuevamente el maná. Dice la palabra del Señor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido. La semana pasada que estudiamos del árbol de la vida, leímos Apocalipsis 2:7, que decía, el vencedor eh, le daré de comer del árbol de la vida. Ahora en Apocalipsis 2:17 dice, le daré de comer al vencedor del maná escondido. Es Cristo. Qué impresionante cómo todo apunta al Señor. Nosotros hablamos la semana pasada que el vencedor es aquel que muestra fidelidad, dependencia y comunión en el Señor, porque reconoce que Él venció en la cruz. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si yo me identifico con eso, yo tengo aquí una promesa. Cristo me dará de comer de el maná escondido, y Él es el maná escondido. Yo voy a ser alimentado en la eternidad por mi Señor. Yo voy a estar en comunión con el pan de vida, gracias a que lo como diariamente y creo en su sacrificio, puedo vivir eternamente en comunión con Él. Que la gracia y que la paz de Dios te bendiga. Si este
recurso fue de bendición para tu vida, te animo a que puedas compartirlo con amigos, familiares, que puedas unirte a nuestro canal de difusión en nuestra cuenta de Instagram y que juntos a través de este medio sigamos siendo luz para las naciones.